Muy buenos días, gracias por la invitación. Parto decepcionándolo de inmediato. No tengo idea lo que va a pasar. No sé, y muchos dicen, bueno, pero alguna luz. Chile yo creo que se enfrenta a una enorme encrucijada con causas que vienen hace mucho tiempo, que yo creo que es un proceso que va a durar bastantes años y por lo tanto es difícil ver el final. Cuando hablo de final es cuando las cosas se empiezan a sentar y tenemos una nueva realidad. ¿Y por qué se ha producido todo esto? Porque nunca fuimos capaces de combatir los síntomas. Los problemas hay que combatirlos, y la gente de empresa lo sabe, cuando comienzan, porque después son enormes. Y siempre hay que estar, el buen administrador, ¿no? Siempre está atento a las pequeñas cosas, aunque a alguien lo acusen de excesivo, aunque a alguien lo acusen de ser una persona que se preocupa de cuestiones que son minucias. Yo me acuerdo cuando bajo el gobierno de Ricardo Lagos existió este asunto de los sobresueldos. Sí, ganaban muy poco y por eso le pasaban en pillete una suma en un sobre. Lo grave fue que el director del Servicio de Impuestos Internos dijo que los sobresueldos no pagaban impuestos, cuando el principio general es que todo ingreso genera impuestos, toda renta genera impuestos. Y así comienzan las cosas. ¿Quién fue el primero que dio bonos sin que haya una causa específica, sino que son bonos que se producen cada año? Andrés Velasco. Y progresivamente esto se fue deteriorando. Tiene que ver con agotamiento del sistema, tiene que ver con malestar, tiene que ver con cambio generacional, con una profunda mutación cultural, con la pérdida de competitividad de la economía chilena, con promesas incumplidas, eso de igualar la cancha, de que el mérito era lo importante, por sobre el origen social y por sobre el patrimonio económico. Tiene que ver con no respetar las reglas de la competencia, con la promesa de que seríamos pronto un país desarrollado, cuando todos sabemos que la distancia entre Chile y el mundo desarrollado y de muchos países ha ido creciendo. Y esta es la verdad. Nosotros estamos lejos del mundo desarrollado y estamos cada vez más lejos. No dimos el gran paso, porque ese gran paso, el paso siguiente, necesitaba mucho trabajo, mucho rigor, mucho esfuerzo para la generación siguiente, no para nosotros. O posiblemente se necesitaba una vocación, esa de ser un gran país. Hay muchas causas. No son motivos de esta charla, pero quiero decir que este es más o menos el ambiente en el que estamos. Posiblemente también sea la crisis del concepto de nación. Yo me aventuro a decir que la derecha, que dio el golpe de Estado en 1973, ha sufrido ahora una derrota cultural muy importante, más allá del plebiscito. Yo creo que el plebiscito no es una victoria de la derecha, porque estamos en un término de ciclo, el ciclo que se inició en 1973, y hoy día hay un cambio de dirigencia, un cambio normativo que se va a producir, porque ustedes comprenderán que si hace 5 años todavía se hablaba de los coroneles de la UDI, hoy día parece una cosa como kafkiana hablar de eso, una cosa que no tiene ningún sentido. Hay muchos que respiran, y yo creo que aquí hay varios, que podrían respirar aliviados con el asunto del plebiscito. Yo diría que es verdad, la izquierda chilena sufrió la peor derrota, yo creo que en su historia. Es cierto eso. Porque nunca había tenido la posibilidad la izquierda de armar constitucionalmente el país de acuerdo a su visión. Allende no tuvo nunca esa posibilidad, jamás. Y por lo tanto, esta posibilidad, esta alternativa es la que se fumó. Y ocurre que esta convención constitucional se había entrelazado con el gobierno que había sido elegido, de manera que programa de gobierno y constitución era una sola cosa. O sea, tener gobierno y además tener asamblea constituyente y armar una constitución para que el gobierno la aplicara, esa es la gran derrota, es una derrota gigantesca. Pero también, si le hubiesen sacado 7, 8 cosas a la Constitución, posiblemente habría sido aprobada. Por eso la derrota es tan tonta desde ese punto de vista. Faltó visión.
hubo voluntarismo político. ¿Saben que en abril de este año estaba ganando la prueba en todas las encuestas? Y el vuelco se produjo básicamente con la plurinacionalidad y con el aborto. Ahí comenzó el vuelco. Y esto está absolutamente medido. Una tontera, ¿para qué colocar el aborto en la Constitución? Y por último, la plurinacionalidad, si es que la querían, podía llegar después. Voluntarismo político. Un mes y medio antes del plebiscito se sabía que ganaba el rechazo. Absolutamente, nadie lo dudaba. Salvo en La Moneda, salvo Gabriel Boric, Carol Cariola, o en el Parlamento, o Camila Vallejo, o Giorgio Jackson. O sea, un voluntarismo impresionante. Y todo esto auspiciado porque Gabriel Boric se transformó además en el principal jefe de campaña de la PROEU, con una presidencia e incumpliendo con sus deberes institucionales del Contralor, de Jorge Bermúdez. Yo creo que va a quedar para la historia la nueva vara en materia de presidencia que fijó el Contralor General de la República, desgraciadamente. Solo 2 instituciones en el proyecto constitucional salían indemnes, por si acaso. Una de las que se discute mucho en estos días, Ministerio Público, y la otra, Contraloría General de la República. A la Contraloría General de la República no se la tocaba. Y si ustedes hacen algunos links, entenderán, a lo mejor, la reacción del Contralor. En materia constitucional, solo una observación para graficar la derrota. Son varios los que sostenían que el régimen político, que era lo realmente importante, establecía la posibilidad del copamiento de la institucionalidad por un sector político con una evidente deriva autoritaria. Esto era lo más importante, el resto podría haber venido después. Y por eso ha dolido tanto la derrota en sectores del Frente Amplio y principalmente del Partido Comunista. Y hay un dato. Ahora incluso se pretende con esta Constitución aplicar el programa de gobierno, por lo tanto, la conclusión es lo verdaderamente importante era el régimen político. Bueno, estamos con un gobierno que se quedó sin discurso, un gobierno que empezó a esperar como Penélope el plebiscito, perdieron los 6 meses primero, que son los más importantes de un gobierno. Ahí se establecen las bases, ahí tiene mucho poder, ahí se presentan los proyectos de ley. Todos sabemos que los primeros 6 meses son clave. Se perdieron absolutamente. O sea, la promesa de la refundación, de rebarajar además el poder en Chile, se perdió. Y esta revolución en forma, yo creo que está en pausa. Naturalmente que no son 6 meses, porque después son los otros 2 donde hay lamento después de la derrota y por lo tanto hay que reconstituirse. Se han perdido miserablemente 6 meses. El gobierno reaccionó con el cambio de gabinete. Yo creo que es un cambio de gabinete absolutamente superficial en relación a la magnitud de la derrota. La derrota fue tan grande que el gobierno debió haber hecho un cambio mucho más profundo y haber ampliado muchísimo más su base electoral. De hecho, debiera haber incorporado a la democracia cristiana antes de que siguiera con su implosión. Hace unos días, el presidente dijo lo siguiente. El proceso constituyente, esto está actual, el proceso constituyente tuvo un traspié democrático importante, o sea, no un traspié, o sea, un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses en donde se rechazó la propuesta de la convención que la Convención Constitucional hizo al país. ¿Lo entendieron? Perdón, lo voy a leer de nuevo porque a lo mejor leí muy rápido. El proceso constituyente tuvo un traspié democrático importante, o sea, no un traspié, o sea, un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional hizo al país. Traspié democrático no fue, obviamente, pero esto demuestra la confusión que todavía hay en el oficialismo para sopesar, para analizar y para sacar consecuencias de la derrota. ¿Es que hay muchas contradicciones en el gobierno? Obviamente que sí. ¿Es que el presidente cambia de opinión a cada rato? Sí. ¿Por qué? Porque se quedaron sin discurso. Ahora hay terrorismo en la Araucanía. Ahora sí hay que recurrir al estado de emergencia. Ahora sí se pueden presentar querellas por ley de seguridad del Estado, o requerimientos, como se dice. Pese a que el primer día de gobierno se retiraron 139 porque no se iban a aplicar nunca. Ahora no hay que permitir los retiros desde la AFP. Ahora sí hay que preocuparse de la inmigración y pararla. Ahora sí se reconoce que los excesos de liquidez produjeron inflación. Ahora sí las declaraciones de Héctor Yaitul
son delitos y no simple ejercicio de la libertad de expresión. Ya no se habla de la refundación de Carabineros ni de terminar con su disciplina militarizada. ¿Se acuerdan ustedes que la Cámara de Diputados, bueno, ahí estaban Boris, Jackson, Vallejo, Crispi, la élite que hoy gobierna, aplaudieron a rabiar cuando acudió a la primera línea a la Cámara de Diputados? ¿Ha pasado tanto tiempo? No ha pasado tanto, ¿no? Las cosas han cambiado, pero han cambiado en medio de una confusión. Eso es lo que ocurre. ¿Y es sincero el cambio del gobierno? Entonces, una pregunta obvia. Yo no lo sé. Ahora, hablar de gobierno es mucho, porque son muchas personas. No quiero atribuir intenciones, pero puede haber simple cálculo político, a la espera de mejores vientos, o simplemente que se han dado cuenta que estaban equivocados. Pero hasta el momento una declaración sincera de errores para decir cambié por tales y tales razones, con fundamento que a todos nos ha pasado en la vida, que hemos cambiado de opinión, no se ha producido. ¿Es necesario esta memoria corta para repetir lo que ya sabemos? Sí, porque hay una confusión enorme en estos momentos. El problema es que hace rato, como les decía, que estamos en una decadencia, y esa decadencia tiene que ver con la anomia. Efectivamente, no estamos cumpliendo las reglas, y no las estamos cumpliendo hace rato. Puse el ejemplo bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Por lo tanto, el asunto no es un asunto de la primera línea, del estallido social, de la violencia. Es un proceso largo de decadencia. Decae el crecimiento hace rato, decae la inversión hace rato, hace años que estamos con déficit fiscal y la anomia de los economistas, porque no se cumple con la regla fiscal, existe y no se cumple. Entonces, cuando se reclama a algunos de anomia porque no pagan el pasaje del Transantiago, a otros niveles también hay anomia. Esto no es solamente patrimonio de los estudiantes en las salas de clase que no le hacen caso al profesor, o como les decía, las personas que no pagan el Transantiago, ahora se llama red, somos primeros en el mundo en evasión. O sea, ese es el nivel de anomia en materia de transporte público en nuestro país. O de los que pasan a la vista de todos con luz roja. Si alguien va a Santiago es impresionante, todos pasando con luz roja, muchos, y da lo mismo. Tampoco hay partes por eso, obviamente. También hay anomia de los que fundaron universidades y lucraron cuando la ley claramente establecía que no había que lucrar. Es verdad que hay muchas licencias médicas, pero hay muchas, y por salud mental, como se decía recién, que son correctas, pero está lleno de licencias médicas falsas. ¿Ustedes han visto al colegio médico actuar firmemente contra esos médicos que permiten todo esto, o contra las personas que se benefician porque obtienen esta licencia? Para nada. Anomia, hace rato. Tampoco hubo reacción, y se lo digo a los penquistas, acerca de aquellos médicos que los encontraron robando para el terremoto del 2010, ¿o no? ¿Qué reacción hubo social? Eso es anomia también, porque hay una anomia social. Y no es casualidad, y ¿saben qué? Miren también la decadencia a niveles de los equipos de gobierno. Miren, acuérdense, para algunos que son más viejos, el primer gabinete de Elwin con los últimos gabinetes. No lo quiero centrar en este gabinete, sino que incluso los gabinetes del gobierno anterior, la calidad. Salvo algunas excepciones que justifican la regla, la calidad de los intendentes, la calidad de los jefes de servicios públicos, la calidad de los dirigentes empresariales, de los rectores universitarios, perdón, me incluyo, de la gente que está en los medios, de los directores de medios, me incluyo yo también. Algo pasa. Y no es casualidad que pese al enorme impacto tecnológico de los últimos años, nunca habíamos tenido una revolución tecnológica tan profunda como en los últimos años, la productividad chilena vaya a la baja. ¿Qué pasa? Capital humano versus tecnología. Se netean en Chile. Pero si eso es una cosa extraordinaria. También es parte de la anomia decir que hay terrorismo en la Araucanía y decir que no van a aplicar la ley antiterrorista porque es ineficaz, pero tampoco proponer algún cambio a esa ley para que sea eficaz.
Esto no ocurre en un país normal. Todos los países con cierto nivel de violencia tienen ley antiterrorista, pero nosotros no queremos tenerla. Esto no es normal y no pasa nada. Y aunque puede ser inconveniente decirlo, también hay anomia en los tribunales de justicia, en el Ministerio Público. Voy a decir algo que es inconveniente a lo mejor, pero ¿alguien entiende que los tribunales laborales, más allá de todas las faltas y violaciones a la ley laboral que existen, un sector obtenga un 90% de casos en que vence, el sector de los trabajadores? Y no digo que no haya violaciones a la ley, pero en un 90%, ¿o es que los tribunales laborales se han transformado en órganos de redistribución de la riqueza? Y si es así, es anomia porque no aplican las normas. Y eso ocurre también en el Tribunal Constitucional. Se dieron cuenta que ya nadie habla del Tribunal Constitucional porque les molestaba, simplemente porque el presidente Boric nombró a 2 nuevas juezas que no saben mucho de derecho constitucional, entre paréntesis, y se acabó el problema porque ahora tienen mayoría. ¿Para qué decir el Ministerio Público? Los fiscales de flagrancia no van a los lugares en que se han cometido delitos. ¿Se acuerdan ustedes caso de infantes de Marina que le dispararon a un mapuche en la provincia de Arauco? ¿Saben cuánto tiempo se demoró en ir al fiscal al lugar del suceso? ¿Alguien sabe? Fue una noticia nacional, ¿no? 1 semana. Esto es un escándalo. Así está funcionando esto. Anomia, al final. No cumplimiento con las normas. ¿Qué flagrancia? ¿De qué están hablando? Es cierto que hay algunas luces que están surgiendo, ¿eh? No quiero ser injusto. Se acaba de acoger un recurso de protección en Concepción en contra de un juez. Esto es inédito. O sea, la Corte de Apelaciones de Concepción, a su criterio, estableció que un juez de garantía dictó una resolución en que cometió arbitrariedad. Y es cierto que se acaba de dictar un fallo por la tercera sala de la por la Corte Suprema, donde no estaba el juez Muñoz, entre paréntesis, a lo mejor por lo mismo, en que se ordena el desalojo por usurpación de un terreno, de un par de parcelas, 2 terrenos que están juntos en Reñaca. Se dictó el viernes. Y ahí hay una luz de que posiblemente esto comience a mejorar. Chile, yo creo que no tiene mejor capital humano que Argentina, que Brasil, que Colombia. ¿Qué es lo que nos distingue? El orden. El orden en un continente desordenado. Nos distingue o nos distinguía la previsibilidad, cierta honestidad. El orden renta mucho. Pregúntenle a los suizos. ¿Es que los suizos tienen más historia que otros países? No. ¿Es que tenían más riqueza que otros países? No. El orden renta mucho. En Suiza nadie llega atrasado. Pero ya no somos ordenados, o sea, ya perdimos la ventaja, ya no somos previsibles, ya no somos tan honestos. Gabriel Boric ha repetido una frase mucho, pero la repitió recién hace algunos días de nuevo. Dijo, refiriéndose a Latinoamérica, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. ¿Chile necesita Latinoamérica para no hundirse? ¿Algunos de ustedes saben qué pasó con el COVID en África? ¿Alguien sabe por acá? ¿No? No se preocupen, yo tampoco. Es que a nadie le importa África. Esa es la verdad. Vean ustedes los medios internacionales. Hay pocas noticias de África. Bueno, para nuestra desgracia, un poco más arriba está Latinoamérica. No es casualidad que Estados Unidos durante más de 2 años, casi 3 diría yo, no haya tenido embajador en Santiago. Porque no les importa, porque dejamos de importar. ¿Y cuál es la característica de Latinoamérica? Desde el Río Grande hasta Punta Arenas, bueno, somos el continente del narcotráfico. Si eso es lo que ha pasado acá. El continente de la inseguridad y de la falta de Estado. El continente de la falta de proyectos. Miro eso, y eso no significa no tener vínculos, no tener comercio, pero o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. ¿Será verdad todo esto? Yo lo dudo. Como también dudo de la política exterior turquesa, porque no sé, no tengo idea qué es lo que he tratado de verlo, pero no llego. Es posible que en medio de todo este desorden, y de esta hay una decadencia evidente, hay una falta de rigor progresivo,
es que hayamos caído en lo que muchos economistas llaman la trampa de los países con ingresos medios. Somos un país lejos de los centros del poder, con enormes problemas logísticos, con escaso desarrollo tecnológico, con capital humano medio, pero que llegó a tener el ingreso per cápita más alto de América Latina. Ahora ha sido superado por Panamá y vamos a ser superados dentro de poco por Uruguay, con el PIB per cápita más alto de América Latina, con una evidente desigualdad, pero no la mayor desigualdad, como decía el embajador Velasco en Madrid, no es cierto, de América Latina, eso no es verdad. Ha ido progresivamente bajando, pero con desigualdad. La trampa de los ingresos medios ocurre cuando ya existe la convicción de que el trabajo está ya hecho, está terminado, que el recorrido ya es suficiente y que lo que tenemos que hacer es simplemente repartir. Por eso, hace rato renunciamos al crecimiento, por ejemplo. No fue tema bajo el gobierno de Bachelet, 2. Chile creció muy poco bajo ese gobierno y no ha sido tema bajo este gobierno. Mario Marcel no lo tiene dentro de sus prioridades, desgraciadamente. No era problema del programa de gobierno también. O sea, la promesa nunca existió, hay que reconocerlo. El tema es que si no hay crecimiento, va a haber que repartir lo que hay. Esto es tan así que el próximo año vamos a tener el peor crecimiento de América Latina. Va a crecer más Haití, va a crecer más Bolivia, todos van a crecer más. Desde Estados Unidos hasta Argentina. Y a nadie le importa. ¿O a alguien le importa? A nadie. Un ministro de Hacienda, yo sé que va a estar mañana acá, pero son los hechos. Un ministro de Hacienda con esas cifras debería estar muy preocupado y hablar de eso y presentar políticas, un plan económico para eso. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no interesa. Porque estamos en la trampa, pues. En la trampa, incluyendo el ministro, pues. Caímos absolutamente redondos. Yo quiero recordar que para la crisis subprime, cuando terminaba el primer gobierno de Bachelet, estaba de ministro de Hacienda Andrés Velasco, el último año el crecimiento del gasto público fue un 17%, fue extraordinario, porque Chile tenía plata. Hubo algunos problemas ahí, no es motivo de esta charla, pero ya, dicho eso, 17%. Hoy ya no tenemos plata. Se nos terminó, nos estamos endeudando progresivamente. Codelco está en un problema gravísimo en estos momentos. Entonces, ¿el futuro será quedarnos donde estamos o no? Yo creo que la jornada de 40 horas, yo sé que cae mal esto, pero yo dudo que los países crezcan trabajando menos, dudo. Y yo creo que es falso que vaya a aumentar la productividad, porque la productividad tiene que ver con otras cosas. A lo mejor son otras las ventajas, pero no mayor productividad, eso no es verdad. Los países para crecer han trabajado mucho, mucho en las etapas en que estamos nosotros. Y es verdad que naciones, después de crecer mucho, optaron por la socialdemocracia. Y la socialdemocracia, que es lo que se pretende en el nuevo texto constitucional, ¿no? Es verdad que crea un tejido social importante, es cierto. Tiene la desventaja que se crece menos. Tiene la desventaja que en los países socialdemócratas muchos jóvenes se van. Tiene la desventaja que emprender es mucho más difícil. Y tiene la desventaja que los grandes siguen siendo grandes porque no son desafiados. Hay que mirar bien hacia dónde vamos. No estoy diciendo que no haya que eliminar la socialdemocracia. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en conciencia de las ventajas y desventajas de las opciones que tomamos. En beneficio del tiempo, a lo mejor después podrán hacer preguntas. Yo quiero decir que el deterioro, que las personas se acostumbran al deterioro. Los argentinos se han acostumbrado al deterioro. Hace muchos años, cuando Concepción era pobrísimo. Chile era pobrísimo, pero Concepción, donde llovía en invierno una enormidad, donde todos nos poníamos botas durante meses para ir al colegio, porque llovía todos los días. Había niños a pie pelado en las calles, niños como yo, estaba lleno. Y pasaban golpeando la puerta, pero a cada rato, gente pidiendo. ¿Y qué pedían? Andaban con un tarrito y pedían agua caliente, si no pedían nada más. Si alguien tenía neumático para hacerse ojotas, eso era Concepción, con carretas y carretones en el centro de la ciudad. Estaba lleno de mendigos
Y si alguien iba, alguna vez fuimos a Buenos Aires parecía Nueva York, y mi padre nos decía, encuentren un mendigo. Y nosotros, niños, mirando a ver si había mendigo o no había. Los países se destruyen, los países se deterioran, y ese deterioro nos vamos acostumbrando, porque no podemos vivir en la amargura, entonces nos vamos acostumbrando a esto. Nos estamos deteriorando, y los extranjeros que vienen y no venían hace tiempo, los chilenos que viven fuera y no venían hace tiempo, se dan cuenta cómo está el centro de las ciudades, absolutamente deteriorado. Se dan cuenta de lo que pasa en el centro de Santiago, donde la plaza de armas no puede ser desalojada, porque le ganan a la policía. Y porque la alcaldesa Hirasi Hasler ahora dice, porque ella dijo que había que democratizar los espacios públicos, ahora dice que requiere, como una comentarista, porque ella forma parte del gobierno, que hay que desalojar y que pide ayuda. En beneficio del tiempo. Rápidamente, ¿estamos en el tiempo? Ya, en beneficio del tiempo. En Chile se ha producido, en todo esto se ha producido un enorme cambio cultural. Y yo creo que esto tiene que ver en parte con la destrucción de las familias. Las familias chilenas están absolutamente destruidas. Las madres están abandonadas, tienen que trabajar, cuidar a sus hijos, y esto no va. En segundo lugar, el gran fracaso educacional chileno. El presupuesto educacional chileno se ha duplicado varias veces en los últimos años, sin resultados. Esto es un fracaso enorme, porque nadie se ha preocupado además de la formación de profesores. El cambio cultural es tan gigantesco que tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las familias, pero yo les paso un dato. Las personas, por ejemplo, que se identifican con la comunidad LGBT+, creció de 5,1 a 12% en 4 años. Esto es un cambio cultural. ¿Qué es ser chileno hoy? ¿No sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, ¿qué significa que seamos chilenos? ¿Cuál es la característica de un chileno? Hay algo que no puedo dejar de mencionar. Redes sociales. Se habla poco de esto, y se lo explico. Somos de los países en el mundo que estamos más expuestos a las redes sociales, que estamos más tiempo sometidos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque a Chile llegó el teléfono celular muy rápido y el de tecnología muy rápido, el de alta tecnología. Y mucha gente tiene teléfonos celulares de alta tecnología, muchísimo, la mayoría. ¿Saben lo que son las cookies, no es cierto? ¿Saben para qué sirven? Miren. Bueno, lo primero que ustedes van a ver a conserjes, a carabineros, en su auto, chateando, todo el mundo. Si ustedes buscan en Mercado Libre zapatillas, después los van a bombardear con publicidad de zapatillas. Entonces se logró el objetivo que siempre tuvieron las personas dedicadas al marketing, apuntar directamente al cliente, al público objetivo. Por eso los medios, o le pedían a los medios que se segmentaran. Esto con la inteligencia artificial lo lograron. Entre millones de personas, a usted que buscó zapatillas lo identificaron y lo bombardean con publicidad de zapatillas. Pero esto pasa también en la política. Por eso, en parte, se ha producido una polarización política en Chile, porque a las personas les llegan mensajes que refuerzan sus propias convicciones. Y seguramente a ustedes les debe haber pasado, personas que eran razonables, que escuchaban, con las que se podían conversar, en el último tiempo se transformaron en una especie de talibanes de sus propias ideas. Y ya no escuchan a nadie, ni son capaces, evidentemente, de ser convencidos. Esto se hace a través de las cookies. Y si yo fuera un político, me preocuparía de prohibirlas. Porque a ustedes le preguntan, ¿acepta o no acepta? Pero es tal el lío si es que no las acepta que todo el mundo pincha ahí, la acepto. Le voy a dar unas cifras para que entiendan la dimensión de esto. Un dato, y son datos de nosotros porque no conozco otros datos, por eso le hago, para que ustedes dimensionen esto. Chile tiene una enorme cantidad de gente sometida a redes sociales. Enorme. Pero quiero comparar Instagram. Fíjense lo que pasa con Instagram. Hay personas que dicen, yo me informo por BioBio. Falso, digo yo. ¿Cómo? Pero si yo me estoy informando por BioBio. ¿Saben lo que hace Instagram? Edita BioBio. Y le manda a cada uno las noticias de BioBio
que refuerzan sus creencias. No es el único que lo hace. A este nivel. Entonces le doy algunas cifras. Nosotros tenemos en Instagram algo así como 1.625.000 seguidores. 1.625.000. ¿Cuánto tiene el diario El País? 1,4 millones, no 1,6, 1,4. ¿Cuánto tiene República en Italia? 1,6. ¿Cuánto tiene el Corriere della Sera Italia? 1,4. ¿Cuánto tiene Le Monde? 1,6. ¿Cuánto tiene el New York Times, que es el diario global por excelencia? 16,3 millones. O sea, nosotros estamos 1 a 10, deberíamos estar 1 a 500. ¿Porque somos muy buenos? No, hacemos nuestro trabajo, pero no somos tan buenos, no es verdad. Es el enorme impacto que tienen las redes sociales en Chile. Y esto tiene una influencia política en la sociedad gigantesca. ¿Hay algún político preocupado de esto? Ninguno. Quiero terminar, porque tengo un montón de cosas que podría decirles más, pero quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Se dan cuenta que no he hablado para nada de la Convención Constitucional? Solamente un minuto para decirles que me da lata hablar de un juego de máscaras. Eso está bueno para Venecia, pero lo estamos sufriendo nosotros. Porque nadie quiere, hay un discurso público y un discurso privado. Nadie quiere de los partidos políticos porque temen que si se elige una convención constitucional va a ganar los partidos republicanos, el partido de la gente y van a quedar fuera o van a tener que negociar con ellos. Que ellos van a tener el poder en esa convención. Y recientemente, Diego Ibáñez, que es el presidente del partido del presidente, Convergencia Social, dijo, chuteemos, tan apurados todos, chuteemos esto para el mes de octubre del próximo año. ¿Octubre del próximo año? ¿Por qué? El país va a seguir en esta inestabilidad. ¿Por qué? Hay una razón. En el gobierno hay una tendencia muy importante de tensionar la política frente al problema económico. Y esta tensión política se da con los 50 años del golpe militar. 11 de septiembre, octubre, plebiscito. Hay toda una disputa en estos momentos a ver qué se hace con eso. Pero hay gente encargada, hay muchos recursos. Tendría toda una campaña previa y un acto que sería apoteósico con presidentes, artistas, gente de la cultura, etcétera, para recordar, conmemorar el 11 de septiembre del 73 y tensionar la política y arrinconar a la derecha desde el punto de vista moral nuevamente. Esta discusión está planteada en estos momentos. Y eso de chutear para octubre tiene este sentido. Y se los cuento porque la política hay que leerla de esta manera y no de otra. Quiero terminar porque sé que me estoy alargando demasiado con una pregunta, porque podría ser objeto de otra conversación. ¿Hay una revolución en curso en Chile o es un espejismo? ¿Se produjo una revolución? ¿Está en curso y solamente que hay una pausa con el plebiscito? ¿Y esto va a seguir o no? Pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Gracias. Bueno, justamente curioso, ¿no?, que termines en la alusión de la revolución, porque si uno rescata las palabras famosas de Danton, la revolución se come a sus hijos, decía, en alusión en la Revolución Francesa a cómo todos aquellos insignes líderes finalmente sucumben. ¿Profetizas algo similar? ¿La historia se repite? ¿Profetizas algo similar? ¿La historia se repite? ¿Boric es hijo de la revolución y se lo también comerá la propia revolución? Bueno, alguien dijo que la historia... Mira, esto es muy raro, porque a mí me gusta entrevistar y no ser entrevistado, pero está bien. Es una conversación. Sí. Imagínate que estamos con tapas y una copa de vino. Mira, la historia no se repite, se parece, como dijo alguien. No sé si se repite, pero el ser humano es el mismo. El ser humano no cambia tanto en su esencia. Si alguien lee las cartas de Cicerón, hay como 150 a uno de sus amigos, donde no pretendían que fueran conocidas y que llegaron a nosotros menos mal, uno se da cuenta que la condición humana no cambia tanto. Yo creo que se repite un poco. Es verdad que en la Revolución Francesa
prácticamente todos fueron devorados por la revolución, y yo creo que aquí también va a pasar si es que la revolución sigue su curso. De hecho, lo hemos dicho antes, hace rato que lo venimos diciendo, que las dirigencias son devoradas por las revoluciones y las excepciones son pocas. Fouché fue uno de ellos. Este personaje increíble, revolucionario en parte, pero que después se entendió muy bien con Napoleón, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que hay un cambio cultural gigantesco en el país y que ese cambio tiene que manifestarse políticamente, que es imposible que no. Y por último, porque hay una generación que se está muriendo y otra que progresivamente va siendo mayoría. Y ese cambio cultural yo creo que va a cuajar en algún momento en normas y en un estilo de vida distinto. Ahora, si eso beneficia, si eso provoca crecimiento, no, eso es otra discusión. Pero el cambio cultural ya viene y todas las personas que trabajan con gente joven lo saben muchísimo, lo saben muy bien. Hay otros intereses, otras jerarquías de prioridades y otra visión de Chile. Pongo un ejemplo, para la gente que es más antigua, año 1978, casi guerra con Argentina, dictadura militar de Pinochet. Por sobre las banderías políticas, había muchos chilenos dispuestos a ir a pelear, muchos. Si pasara una situación igual, no, pongo una pregunta más complicada. ¿Iría todo el ejército a pelear? Yo no lo sé, y lo digo con conocimiento de causa. Buen alcance. Y mi último alcance solamente, sí. No quiero ser autorreferente y poco elegante, pero efectivamente hago esta pregunta a título personal porque en lo que va de gobierno, más allá de su ausencia notable aquí en Herede, es la primera vez que, y lo decía el gobernador, un presidente en ejercicio, además de regiones, no visita la región. ¿Qué lectura haces? Perdón, no te escuché bien. Es la primera vez que un presidente, sí, en lo que ya va de ejercicio de gobierno, no visita la región, más allá de la ausencia aquí. ¿Qué lectura haces? Mira, tampoco visitaba la Araucanía. No es la única, fue a la Araucanía recién. Yo creo que la región del Biobío ha perdido peso político también. O sea, mirémonos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la costumbre en Latinoamérica de siempre echar la culpa a otros. Yo creo que la región del Biobío tuvo una pérdida muy importante con la escisión de la región de Ñuble, muy importante. Y es una región que hace ya rato que no tiene peso en Santiago, en el centro del poder, con su representación política. Cuando hablamos de decadencia, simplemente recuerden quiénes eran nuestros representantes hace algunos años en el Congreso, en el Senado. Estaba Mariano Ruiz Esquide, estaba Mario Río, estaba Arturo Frey, estaba Eugenio Cantuarias, estaba José Antonio Viragallo. Hemos caído, no tenemos peso y nadie escucha a la región, esa es la verdad. Pero eso es culpa también de nosotros, porque tenemos malos representantes en general. No quiero personificar a nadie, pero es evidente que además del centralismo oprobioso que hay en nuestro país, nosotros hemos hecho las cosas más o menos nomás, no muy bien. Tomás, un placer escucharte. Gracias. Un fuerte aplauso para Tomás. Muchas gracias.